vamos a empezar con nuestra primera invitada que nos acompaña desde Zaragoza, una gran anfitriona, muy gran amiga, que la conozco hace poco, pero bueno, cuando la conoces es una persona que te engancha inmediatamente. Ella es Mayra Pérez, ella es reprogramadora mental, mentora y entrenadora de alto rendimiento. Su pasión es apoyar a las personas en su camino de transformación personal y ponerles enfrente su dolor emocional y miedos para poder romper con ellos. Ella misma en sus carnes sabe lo que es estar en una situación de estas, y por esto, y después de superar estas adversidades de su vida, ha redirigido su vida a apoyar a otros. Así que, bueno, se dedica a reprogramar la mente con unas técnicas muy poderosas además. Mayra, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, de verdad que me siento honrada. Bienvenida esta tarde aquí a Tinku Psicología y Coaching. Gracias, familia, gracias por esta invitación. Yo sí que estoy feliz de poder compartir con vosotros. Gracias, Mayrita. Bueno, primero que nada, bueno, tú comentabas o vi en tu biografía que has tenido como antes otro tipo de profesión, que también era tu pasión, y luego redirigiste tu vida hacia el tema de la mentoría del coaching. Cuéntanos ese punto de quiebre donde decidiste redirigirte a apoyar a otras personas a superar ese dolor o a superar lo que los limitara para poder conseguir lo que quisieran en su vida. Bueno, yo durante 25 años fui peluquera, estuve trabajando en una peluquería y aún así seguía apoyando a las personas a que se pusieran guapas por fuera, pero realmente por mi experiencia de vida que la vida me dio, empecé a trabajarme. Yo caí con una depresión a los 28 años, me metí en el mundo de las terapias alternativas, donde ahí yo conseguí salir de mi pozo. Y empecé a formarme con mentores en escuelas, y a través de mi experiencia de vida y de las formaciones que tengo, me di cuenta de que mi propósito de vida era apoyar a otras personas, pero emocionalmente, para poder salir de ese pozo y cambiar y liberar esa parte de tu vida que no funciona, cuando realmente eres consciente de que tu vida se rige a través de los miedos y de las limitaciones mentales. Cuando llegas a entender y a tener ese clic, ¡wow!, la vida comienza. Sí, cuando das ese clic, yo diría, y para mí también ocurrió como que, de verdad yo tengo el control, o sea, de verdad yo puedo gestionar eso, de verdad. Es como recuperar tu poder, ¿no? De alguna manera, de antes de sentirte atado, o yo lo he vivido así en mis carnes, y luego decir, no, pues si yo decido cómo lo pienso, si al final esto que estoy pensando es cómo estoy viviendo. Bueno, suena un poco confuso, pero ya lo desglosaremos un poco más, pero sé que me llevan la idea, o por lo menos eso creo. Que por cierto, tenemos un chat abierto, si quieren escribirle algún comentario a Mayra, alguna pregunta, bienvenida sea. La audiencia que nos está viendo, bueno, que seguramente hoy tenemos mucha gente de muchas ciudades viéndonos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la reprogramación mental que tú haces? ¿En qué consiste el estilo de mentoría que tú realizas? Mi base viene cuando yo caí en mi depresión con 28 años. A mí me costó salir 2 años del pozo y para mí fue horroroso, y cuando decidí empezar a formarme, me formé en varias herramientas, cogí varias estructuras y cogí la esencia de cada una. ¿Por qué mi fórmula es alto rendimiento? Porque empezando desde cero, en 3 meses transformas a la persona. ¿En qué consiste la reprogramación? La reprogramación mental es una herramienta muy poco conocida, es algo alto rendimiento. Desde la primera sesión ya tienes, wow, un cambio bastante notable a nivel emocional, y consiste en la sincronización de hemisferios cerebrales. Quiero decir, el hemisferio derecho es el lado del soñador, es el lado de la imaginación, el lado del niño, y el lado izquierdo es el lado del juicio, de la crítica, de los miedos, de los límites, que habitualmente es el que condiciona nuestra vida. Y cuando tú los sincronizas y los pones a la par, tienes la capacidad de abrir el subconsciente, traer los impactos del pasado y poder verlos desde el punto del observador, donde no existe el juicio ni la crítica, y además vas a liberar la emoción, vas a liberar la mente y vas a liberar la dolencia física que esa emoción retenida en el cuerpo te está manifestando. Solo conocer ese proceso de pasarlo de un lóbulo al otro, ¿no?
Lo que hacemos es ponerlas a la par, porque normalmente el lado izquierdo ya sabes que somos el juicio, somos la crítica, somos Lo el racional. entonces, claro, cuando tú lo sincronizas tras ese momento al presente, tu subconsciente se abre, traes el impacto o el trauma y tú lo ves como si estuvieras en una pantalla de cine, lo cual no hay juicio. Y es mucho más fácil liberar la emoción, liberar esa imagen que es la que te está condicionando y liberar esa parte de tu cuerpo que siempre, siempre se manifiesta. Cuando tú tienes un impacto, te da una mala noticia, tu estómago, ¿qué hace? Se cierra. ¿Por qué? Porque no quieres digerir la emoción. Porque está la emoción ahí estancada, ¿no? Entre un Correcto. pensamiento que está en bucle, que al final lo estamos generando nosotros mismos, pero claro, viene de un Claro, impacto que tuvimos. un pensamiento en bucle, si nos vamos a la medicina china, que también trabajo esa parte, es una insuficiencia de bazo. Cuando el bazo tiene un impacto energético, es porque tienes un pensamiento rumiante, estás descompensado. Wow. Y entonces en cada sesión tú trabajas una, o sea, o una terapia o la otra, o te enfocas, o sea, ¿cómo realizas esa parte de empezar a disminuir o de hacer ese proceso de pasar de un hemisferio al otro? ¿Es con una sola terapia o cómo es todo ese proceso? Primero lo que se hace es, a mí me encanta saber las historias de las personas, todos tenemos una historia, ¿no? Y eso es lo que nos condiciona la vida. Yo requiero saber la historia de esa persona, en qué proceso está, cuál es su impacto del pasado, que la mente es muy lista, la mente es la gran mentirosa de nuestra vida y decide guardar aquello que nos daña en el subconsciente, pero inconscientemente nos condiciona la vida y así es como nosotros vivimos. Entonces yo trabajo la nutrición ortomolecular, lo primero que hago es cambiar la alimentación de la persona, el que no sepa lo que es la nutrición ortomolecular es nutrir a tu célula para que tengas un mejor funcionamiento. No es una dieta, no es una alimentación, no tiene nada que ver. Si tú tienes el organismo limpio, tus emociones están más depuradas, lo cual es mucho más fácil liberar. De ahí nos vamos a trabajar con fitoterapia. Hay ansiolíticos que es, por ejemplo, el azafrán es un antidepresivo natural, tenemos la ashwagandha para bajar el rumiamiento, siempre meto fitoterapia. Cierto es que si tú llevas un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico, yo no soy quien para quitártelo. Yo te voy a poner algo complementario que tú, psiquiatra o psicólogo, debe de saberlo y debe de estar informado, la importancia de los ácidos y los omegas grasos para un buen funcionamiento del cerebro, y luego de ahí ya trabajamos la reprogramación mental. Las sesiones duran entre 40 minutos, una hora, y lo bueno que tiene esta metodología es que no es nada invasiva. Yo no requiero saber. Si tú no me quieres contar tu historia, yo no tengo por qué saberla. Yo te voy a pedir una imagen, te voy a pedir unas palabras, unos sonidos, algo que en ese momento a ti te impactó, y te voy a pedir una emoción que tu cuerpo la va a manifestar. Tan solo con saber eso yo ya puedo trabajar contigo en la reprogramación mental. No quiero que me cuentes tu historia, solo quiero saber si tienes una imagen, si tienes palabras, si tienes emoción. Ya. Perfecto para las personas que les cuesta como hablar del evento, como que lo tienen demasiado bloqueado, o incluso gente que de pronto ni se acuerde bien del evento, pero que sí hay cierto estímulo que le trae una emoción o una sensación en el cuerpo y no sabe de dónde viene, ¿cierto? O sea, Sí, de hecho esto da, pasa mucho en los procesos autoinmunes. Yo trabajo con personas con procesos autoinmunes y la gente en los procesos autoinmunes no sabe por qué les ha venido el impacto. Una de mis mejores amigas, yo siempre la pongo como ejemplo, ella tiene esclerosis múltiple y estuvimos indagando en qué momento de su vida le había llegado. Bueno, pues fue que estábamos ambas dos en una boda de una compañera, llamó a su hermano y le notificó que su madre le había dado un infarto y le detonó. wow, y ahí fue donde se le activó. Qué Sí. fuerte. Pero entonces, Mayra, ¿no te han preguntado algunos de tus clientes si es posible borrar como tal el recuerdo? O sea, porque lo que haces más bien es como redireccionar desde qué punto lo ves, ¿no? Pero ¿sería posible de alguna manera llegar a un punto de que no lo recuerdes tanto, tan a menudo, o sí, casi borrarlo? No, no, no lo borras. O sea, quiero decir, la mente es la gran mentirosa, que eso me lo vais a escuchar repetidas veces siempre. ¿Por qué? Porque si tu emoción es negativa y recibes un impacto en ese momento, tu mente va a querer crear y recrear el momento que a ti te interesa para generar esa emoción y jugar en el rol de la víctima o en el rol del pobrecito o en el rol que tú quieras jugar. Entonces, cuando tú traes
esa imagen y ese momento y lo vuelves a revivir, te das cuenta que no tiene nada que ver, porque lo estás viendo desde el observador, donde ya no metes la emoción del juicio, donde ya no metes esa emoción del pobrecito, de la victimez, no tiene nada que ver, sueltas por completo ese momento. Y de hecho ahí comienza la sanación. Cuando tú te haces consciente de que tu mente se ha montado la película de la Antena 3, pero ¿de qué forma? La película de... Claro. Sí, al final es, pues, ¿por qué somos así, Mayra? ¿Tú por qué dices? Porque nos resulta más fácil ser víctimas, porque duele menos ser víctimas. O sea, Porque porque la la mente se empeña en seguir en ese ciclo, en ese bucle que igual nos causa dolor y malestar y nos porque enferma. al ser humano, en esta sociedad que vivimos, yo soy madre y yo me incluyo, de hecho, aunque yo esté trabajando y me dedique a esto, pero nos han enseñado a mantenernos en la queja profunda y no en agradecer todo lo que tenemos. Siempre nos quejamos y nos enfocamos en lo que nos falta, en la carencia. Si por el contrario potenciaras todo lo que tienes y agradecieras todo lo que tienes, te aseguro que por la vida serías mucho más feliz. Y encima la sociedad que tenemos todavía nos hace más hincapié en que la vida que tenemos es lo peor. O sea, Somos ¿cuántas veces no nos ha consumistas, pasado? claro, es una sociedad que te invita al consumo, a que busques afuera algo y les conviene que estemos tristes, desgraciados, que incompletos y que busquemos algo afuera que nos complete. Mira, ahora llegan las rebajas y la gente, tú ves los centros comerciales y están a tope. Dale, me parece genial. ¿Cuánto dinero inviertes en vestir bien y en tener socialmente el respeto? ¿Por qué? Porque tienes una buena carcasa. ¿Cuánto tiempo te dedicas a ti, a tu mente, a conocerte, a saber quién eres en realidad? La gente tiene miedo. Yo hablo de mi experiencia. Cuando yo caí en mi depresión, para mí, yo siempre lo he dicho, para mí mis padres eran lo peor del mundo y para mí yo siempre decía que ojalá cayera una bomba atómica, se acabara el mundo y yo sería súper feliz. Sí, sí, ¡Wow! yo te lo he dicho muchas Muy veces. dark. Y cuando yo tuve una crisis de identidad, de hecho el envase no pertenecía a Colasencia, y cuando mi terapeuta por aquel entonces me puso a ponerme frente al espejo, yo me había convertido en la peor versión de mi madre si podía ser. Y da mucho miedo verte en quien realmente te has convertido. ¡Wow! Claro, entonces te das cuenta de que estás llena de perjuicios, de limitaciones, de miedo, tienes miedo a mostrarte quién eres. Y llega un momento que te pierdes y no sabes quién eres en realidad. Y está guay, porque la tormenta es horrorosa, pero cuando sales dices, es que el poder es mío, es que es esta, todo el tiempo. Total, ay, Mayra. Es tan poderosa la mente de verdad que nos puede hundir o levantar. Y bueno, y normalmente, ¿cuánto se demora en ver efectos tus clientes, tanto a nivel personal o profesional o a nivel de dolencias físicas, que empiecen a ver, a sentir mejoría a partir de qué sesión o con cuánto tiempo de sesiones ves tú que empieza a dar resultados o a verse en resultados de sus vidas? Desde la primera sesión ya tienes un resultado. Siempre, además yo siempre digo que si la primera sesión no tienes un resultado, yo soy la primera que me comprometo en devolverte el dinero. Mínimo de formación o de entrenamiento son de 3 a 12 sesiones. 3 sesiones es simplemente, pues bueno, tienes un parón en tu vida, quieres volver a centrarte, a tener claridad y foco. Con 3 sesiones son suficientes. Cuando ya tienes estrés, ansiedad, 6 sesiones. Y cuando tienes ya impactos, procesos autoinmunes, son 12 sesiones. También te digo, yo soy una persona que doy 3, tú me adquieres 3, pero yo siempre te doy un par de refuerzos. No me gusta dejar a la gente incompleta. Yo siempre, además, si algo que se caracteriza en mi empresa y yo dije que iba a ser así, me encanta estar 24/7 con las personas. Porque conmigo no estuvieron y vale, entre semana está muy guay, pero el fin de semana, ¿qué pasa? Que no existe. Y más estas personas que tienen depresión, ansiedad, que todavía no saben gestionar, no tienen herramientas. Yo estoy disponible durante todo el tiempo que empiezo a trabajar contigo hasta el final. Todo el tiempo. Qué bueno, Mayra, ¿no? Qué gran profesional. Y bueno, tenemos aquí unas imágenes. Cuéntanos un poco, van a ir apareciendo aquí, producción nos las va a poner. Bueno, de tu formación, esto ¿cuándo fue? Cuéntanos.
Pues mira, esto fue para noviembre, un taller que es el taller de la excelencia, donde se trabajó la reprogramación mental, donde di herramientas para liberar el dolor emocional en 5 minutos, que lo puede gestionar cada persona en su casa, con una metodología, como siempre digo yo, que son muy chorras, pero funcionan genial. Y la verdad que estuvo muy guay porque vinieron bastantes personas, fue una mañana y se nos quedó cortita. De un día, bueno, haces eventos también de momento solo en Zaragoza, ¿no? Sí, y Qué vía bien. online también suelo hacer. Y bueno, tenemos más imágenes, creo que hay otra por ahí también. Bueno, este es un premio que te dieron. Cuéntanos un Sí. poco, Marita, qué bonita. Pues estoy muy contenta porque es un sello de responsabilidad social en Aragón que, bueno, yo estoy debutando, como aquel que dice, ¿no? Mi empresa lleva un añito y medio legal y legalmente varios, pero legal como autónoma en este año. Esto se lo suelen dar a empresas, autónomos ya consolidados, y tuve la gran fortuna, bueno, que también te lo curras, ¿no? De que me lo concedieron con tan poquito tiempo como autónoma, y es un sello de transparencia, de gestión y un sello de calidad empresarial en mis formaciones. Y estoy súper contenta y súper orgullosa porque es el respaldo del gobierno de Aragón, que eso es... También he estado dando formaciones en el gobierno de Aragón, que también está muy guay. También está respaldada por este canal, que lo sepan. Y tenemos una última que creo que es la metodología de la que hablábamos ahora, ¿no? Así es, yo trabajo, Reconfigura tu GPS, es una formación nueva que he sacado y que empezamos ahora en enero, o sea que hay plazas disponibles para el que quiera. Pero mi metodología se basa en el mapeo corporal o en el mapeo GPS, ¿no? El coger, reprogramar a nivel mental, emocional y físico. Como bien dice la frase, lidera tu mente y serás el dueño de tu vida a través de la reprogramación mental, y no tendrás límites, porque lo único que vas a hacer va a ser conversar con tus miedos, llegar a un acuerdo y de hecho coger esos miedos y utilizarlos como nivel como palanca de impulso, ¿no? Para proyectar esa vida que quieres. Y creo que el método GPS, reconfigurarnos, porque nuestra mente es como un ordenador, es lo que realmente requerimos para poder alcanzar las metas en nuestra vida y no vivir en carencia, porque hemos venido a ser felices, pero parece ser que en esta sociedad eso no está como muy valorado. Totalmente de acuerdo, somos merecedores todos de todo, de la felicidad, pero bueno, nos toca, como tú dices, reconfigurar también y hackear el sistema para salir de esos paradigmas sociales y ser de la minoría que de verdad quiere una vida mejor y busca y lo realiza. Mayra, pues ya me están haciendo aquí señas del tiempo. Ha sido espectacular hablar contigo. Creo que nos quedamos cortos y nos encantaría volver a hablar contigo ya más a fondo de tus técnicas holísticas. Me encanta esto de reconfigurar tu mente y y tu GPS. Cuéntanos si tienes algo disponible ahorita, algún contenido de valor que estés dando, tu web, dónde te podemos encontrar, o bueno, esto que nos comentabas. Yo trabajo por redes sociales, sobre todo lo que es Instagram, TikTok. Instagram es @yumai_40 y TikTok es yumai40. Ahí vais a poder encontrar todo. Y ahora mismo, en enero, para finales de enero, empiezo un programa nuevo, Reconfigura tu GPS mental, emocional, y en este caso vamos a meter la vía espiritual, que es con un aporte de valor increíble. Son 90 días de entrenamiento donde van a haber clases en directo todas las semanas, donde van a tener los apuntes, donde semanalmente, de forma individual y personalizada, se van a trabajar con estas personas la reprogramación mental para liberar todos los miedos, se va a crear comunidad, van a haber dinámicas de anclaje, en fin, que van a ser 3 meses que el contenido de valor y el cambio que vas a generar en tu vida no tiene precio. Y de hecho, esto está hecho precisamente con mucho más potencia que las sesiones para que la gente todavía se proyecte a lo más alto. Wow. O sea, es un programa especial, así que bueno, ya saben Sí. dónde encontrarla en @ilumay_40, Yumay_40, y bueno, igual lo pondremos aquí en la descripción del vídeo también para que la encuentren.
Y bueno, Mayra, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, de verdad que es un honor. Y nos vemos este fin de semana, que igual nos veremos este fin de semana por allá en Zaragoza. Un abrazo grande hasta allá. Besos.